Hola chicos, ¿cómo están? Esta es el primera cápsula que vamos a tener en el curso de Seminario y Laboratorio de Genética Molecular Humana, Bio 242, donde yo les voy a tratar de ayudar un poquitito, dar algunas herramientas para que puedan resolver algunos de los ejercicios. En primer lugar vamos a hablar de dos reglas que son súper importantes para poder efectuar estos ejercicios, que son la regla de la multiplicación y la regla de la adición. Estas reglas son reglas de probabilidades, por lo tanto se pueden extender a todas las cosas probabilísticas que nos puedan ocurrir en el día a día, incluyendo, por ejemplo, la probabilidad de que una persona, por ejemplo, tenga cierta enfermedad genética. Por lo tanto, vamos a empezar hablando un poco de la primera regla que les voy a enseñar el día de hoy, que es la regla de la multiplicación. En el caso de la regla de la multiplicación, nosotros la vamos a utilizar cuando hayan dos eventos que sean totalmente independientes uno del otro, pero que no sean excluyentes. Por ejemplo, si yo tengo un dado, ¿sí? Un dado, ¿ya? La probabilidad de, por ejemplo, yo sacar el número 3 en el dado es de un sexto. ¿Por qué un sexto? Es un sexto porque el dado tiene 6 caras. Por lo tanto, la probabilidad de que aparezca el dado va a ser 1 en 6. Pero ¿qué pasa si yo les pregunto y les digo, pero en este caso yo quiero que salga primero un 3 y luego arrojo el dado de nuevo y quiero que salga un 6? ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Si ustedes se fijan, tenemos dos eventos que son totalmente independientes, ¿ya? O sea, yo arrojo primero un dado y tengo la probabilidad de un sexto de que me salga el 3. Y arrojo nuevamente el dado y me va a dar la probabilidad de un sexto de que me dé 6. Si yo multiplico esos valores, me va a dar como resultado 1 partido por 36. O sea, significa que una vez de cada 36 intentos que ocurran, podrían aparecerme primero un 3 y luego un 6. A eso se refiere con la regla de la multiplicación. ¿Se fijan? Son eventos que son completamente independientes. Para el caso de la regla de la multiplicación, aquí nosotros vamos a cambiar un poco. Y se utiliza básicamente cuando nosotros tengamos dos eventos que sean excluyentes. O sea, que no podamos utilizar uno después del otro, sino que ocurre uno o el otro. Por lo tanto, la palabra clave aquí es la O, si ustedes se fijan. Ejemplo, estábamos ocupando antes el 3 y el 6. Por lo tanto, si yo en vez de poner dos eventos independientes, o sea, dos veces que lanzo el dado, lo pongo como uno solo. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que me dé un 3 o un 6 cuando yo arrojo una de los dados? Si ustedes se fijan, la probabilidad de cada uno es un sexto, al igual que en el ejercicio anterior, pero la diferencia está en que ahora puede ocurrir un caso o el otro. Por lo tanto, lo que yo voy a tener va a ser un sexto más un sexto. Y eso me va a dar una probabilidad de que esto ocurra de 2 sextos, o simplificando, un tercio. O sea, para que me dé en el lanzamiento de los dados un 3 o un 6 en un solo lanzamiento, yo voy a tener un tercio de probabilidades. Se fijan que es completamente distinto. O sea, si yo tengo dos eventos totalmente independientes, me van a generar una diferencia muy grande en el número. O sea, la probabilidad es mucho más alta de yo tener dos números si yo lanzo un dado a que me aparezcan números que yo quiero en un ejercicio dado si yo lanzo dos veces el dado. Y se nota. O sea, de 1,36 a un tercio hay una gran diferencia. Como ejemplo de lo que nosotros acabamos de ver con el tema de los dados, vamos a resolver una parte del ejercicio número 8 que aparece en sus guías, para poder extrapolar esto a lo que es probabilidades en la descendencia de personas, por ejemplo, que padecen una enfermedad. El enunciado del ejercicio 8 nos dice que hay dos padres que tienen por lo menos un hijo albino en una familia, y en otra familia ocurre exactamente lo mismo, ¿cierto? Que tienen dos padres que tienen por lo menos un hijo albino. Para que eso ocurra, si los padres son normales, me faltaba ese antecedente muy importante, dos padres normales que no tienen albinismo, poseen un hijo albino, la única opción es que sean heterocigotos, y se los explico enseguida. O sea, en la familia 1 vamos a tener este cruzamiento, y en la familia 2 vamos a tener
este cruzamiento. Como dice el enunciado, tienen al menos un hijo albino. Para que sea albino, siendo una enfermedad rara, ¿cierto? Y recesiva, vamos a tener esta condición. Que cada uno de los padres obligatoriamente le tiene que entregar por lo menos un alelo que presente la enfermedad. O sea, hay un alelo, como vemos acá, del padre y un alelo de la madre que le entrega la condición de albinismo. Si nosotros hacemos los respectivos tableros de Punnett, lo cual los invito a que realicen ustedes, nosotros obtendríamos una descendencia, fíjense, una descendencia de un cuarto de homocigoto dominante, un medio de heterocigoto y un cuarto de homocigoto recesivo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la familia de acá. Vamos a tener una probabilidad de un cuarto de que la persona salga homocigoto dominante, un medio de que salga heterocigota y un cuarto que sea homocigoto recesivo. Por lo tanto, si nosotros seguimos leyendo el enunciado, nos dice que ¿qué pasaría si una mujer de una de las familias tiene descendencia con el hombre de la otra familia? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que aparezcan niños que padezcan albinismo? Por lo tanto, nosotros lo que deberíamos hacer estrictamente es realizar todas las combinaciones posibles. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener eso como probabilidad, ¿cierto? Que nosotros tengamos familias que sean completamente sanos y no posean el alelo enfermo. Otra opción es que ya sea a la inversa, ¿cierto? Vamos a tener un porcentaje de cruce que va a ser así. ¿Sí? Vamos a tener otro porcentaje de cruce, perdón, aquí lo voy a marcar, sí, lo voy a marcar, que va a ser así. ¿Sí? Y en el enunciado me dice que son padres normales, por lo tanto, obviamos los alelos recesivos. Entonces nosotros vamos a tener tres opciones, ¿sí? Que ambos sean dominantes, que uno sea dominante y el otro heterocigoto, o que los dos sean heterocigotos. Aquí vamos a hablar primero, la primera parte de la ley de la adición. Y les voy a indicar por qué nos vamos a quedar solamente con los heterocigotos. Viendo la regla de la adición nos dice, recordemos, que son eventos excluyentes. Por lo tanto, si yo tengo un nacimiento y me dicen cuál es la probabilidad de que salga un heterocigoto, un albino, por lo menos un albino, sabiendo que va a salir un albino, me dice que esto es 0 partido por 4, si hacemos el tablero de Punnett, ¿cierto? Esto me da 0 partido por 4 y esto me da, ¿cierto? Si hacemos el tablero de Punnett me va a dar un cuarto de probabilidad de tener un hijo albino. Por lo tanto, si yo sumo 0 más 0 me da 0. Más un cuarto, yo tengo un cuarto de probabilidad de tener un niño albino viendo esto. Por esta razón no es que nosotros no consideremos las otras posibles cruces, sino que la pregunta que nos hacen es ¿cuál es la probabilidad de tener al menos un hijo albino? Por lo tanto, nosotros nos quedamos con ese cruce sabiendo de antemano que todos los otros cálculos nos van a dar 0. Por lo tanto, nosotros en este momento no es necesario que lo realicemos y lo podemos, si es que lo entendemos por supuesto, lo podemos obviar. ¿Ya? Entonces, nosotros a través de esto sabemos que los cruzamientos que debemos hacer son de los heterocigotos porque es la única condición de tener padres normales que posean hijos albinos. Esa es una de las complicaciones del ejercicio. Ojo con eso, esa es una de las primeras complicaciones del ejercicio. Revisemos la parte B, el ejercicio B, 8B. Este es el 8A por si acaso, ¿ya? Esta es la parte 8A. Veamos 8B. Si nosotros consideramos, ¿cierto?, que
que el cruce entre homocigotos dominantes y el cruce entre un homocigoto dominante y un heterocigoto van a dar siempre razón cero para tener albinos, porque en ningún caso se produce un hijo albino, nosotros los vamos a obviar de la ecuación en este momento. ¿Ya? Dicho eso, por lo tanto, para el cálculo de B, nosotros vamos a tener que ambos padres van a ser heterocigotos. ¿Qué me preguntan en B? ¿Cuál es la probabilidad de por lo menos tener un hijo albino en una familia de cuatro hijos? Por lo tanto, aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que hacer. Vamos a usar la regla de la multiplicación y la regla de la adición para poder resolver este ejercicio. ¿Ya? ¿Por qué las dos reglas? Fíjense. En un nacimiento, yo tengo, ¿cierto? Fíjense, la probabilidad de... ¿Sí? Aquí le voy a de poner, ¿sí? Para ver de dónde vienen estos números. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo este tablero de poner. Por lo tanto, para que salga el vino, yo tengo un cuarto de probabilidades. ¿Sí? ¿Se acuerdan del dado? Si yo tiro una vez el dado, yo multiplico la probabilidad. Ya, entonces yo tengo un cuarto de probabilidad de que mi hijo salga albino por, acuérdense, otro evento, otro nacimiento, un segundo hijo, 3/4 de que salga no albino. O bien, con color. 1, 2, 3. 3/4 de que salga no albino. El segundo caso es exactamente lo mismo. El tercer nacimiento tiene la misma probabilidad de tener 3/4 de ser no albino. Y el cuarto tiene exactamente la misma probabilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este paréntesis? Le estoy diciendo que el primer hijo es albino, el segundo no es albino, el tercero no es albino y el cuarto no es albino. ¿Ya? Eso me va a dar un resultado, pero ojo con eso, lo vamos a ir desglosando un poco. ¿Ya? Esa es una posibilidad. El ejercicio dice al menos uno. No me dice que el primero sea albino. Si el ejercicio me dijera el primero albino y los otros 3 normales, el ejercicio se calcula tal cual. ¿Cuál es la diferencia? Me está diciendo al menos uno de los 4 es albino. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que uno de 4 hijos? Por lo tanto, yo tengo otra opción. ¿Cuál otra opción es? Totalmente excluyente, fíjense, totalmente excluyente. Que el primer hijo, que en el primer caso lo habíamos puesto albino, no sea albino. Por la probabilidad de que el segundo hijo sea albino. Por la probabilidad de que el tercer hijo no sea albino. Por la probabilidad de que el cuarto hijo no sea albino. A esto, fíjense bien, le vamos a sumar la probabilidad de que el primer hijo no sea albino, que el segundo no sea albino, que el tercero sea albino y el cuarto no sea albino. Y a esto le vamos a ver la última opción, la última probabilidad, ¿cierto? Es que, lo vamos a ver con el otro color, el primer hijo, se fijan nuevamente, totalmente excluyente, que el primer hijo no sea albino, que el segundo hijo, no sea albino, que el tercer hijo no sea albino y que el cuarto hijo sea albino. Ya, ustedes me podrán decir, pero profesor, ¿por qué no hizo algo mucho más fácil y generó este cálculo y lo multiplicó por 4? Podemos hacer perfectamente eso. De hecho, también hay otra fórmula que les voy a enseñar para poder llegar a este mismo tipo de ejercicio. Pero, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué hice esto y con colores diferentes? Para que podamos entender por qué tenemos que ver cada caso. Me está pidiendo la probabilidad de tener un hijo albino entre 4, pero no me dice cuál.
Por lo tanto, tengo que analizar la probabilidad de que el primero sea albino y los otros 3 no. Que el segundo sea albino y los otros 3 no. Que el tercero sea albino y los otros 3 no. Y por último, que el cuarto sea albino y los otros 3 no. O sea, en este caso, si bien es un ejercicio que se extiende bastante, la idea de esto es que entendamos la razón de por qué nosotros hacemos la regla de la adición. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos por cada nacimiento eventos que son independientes. Por lo tanto, utilizamos la regla de la multiplicación. Como primera opción, tenemos que el primer hermano va a ser albino y el resto no. Como evento excluyente, tenemos que ver la probabilidad de que el segundo hijo sea el albino y el resto no, y así con el tercero y con el cuarto. ¿Ya? Como el ejercicio dice solo un hijo albino, nosotros tenemos que tener esta forma de razonamiento. ¿Ya? Si nosotros vemos y hacemos este cálculo, y ustedes lo pueden hacer sin ningún problema, yo lo tengo aquí ya resuelto, ¿sí? El resultado va a ser de, y lo voy a anotar aquí, 108 partido por 256. ¿Sí? Y eso equivale a 0,422. Si lo llevamos a porcentaje, multiplicamos por 100 y nos da que hay un 42,2% de probabilidades de que un hijo de los 4 sea albino. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que no nos están diciendo qué hijo será albino. Por lo tanto, hay que analizar la probabilidad de que los tenga todos. ¿Sí? ¿Se fijan? El resto de ejercicios se los dejo de tarea a ustedes para que los traigan resueltos para el día de viernes. Pero esta es la base. Esta es la base. ¿Ya? Nosotros podemos hacer esto y multiplicarlo por 4, ¿cierto? Por el número de eventos posibles. Por supuesto que sí, porque son las mismas veces que se repiten. ¿Ya? Pero quiero que entendamos de dónde viene y no solamente utilicemos los números. Ya. Finalmente, vamos a ver la ecuación que les había prometido. Ya. Hay una ecuación que nosotros podemos usar, pero daba el mismo resultado que lo que nosotros hicimos con el razonamiento anterior. Por lo tanto, es súper importante, si vamos a utilizar alguna fórmula, que entendamos de dónde viene, que entendamos cómo se realiza. Por lo tanto, la explicación que yo les acabo de indicar viene el porqué de nosotros y por qué nosotros lo podemos factorizar y hacer una ecuación de probabilidades. Pero la idea es que ustedes entiendan que lo que nosotros estamos viendo y estamos relacionando son las reglas de la multiplicación y la regla de la adición para hacer el ejercicio. Si a alguien le acomoda más utilizar este tipo de fórmulas, por supuesto que lo puede hacer, pero siempre entendiendo el trasfondo de lo que le están preguntando, ¿ya? Y viendo de dónde vienen esos números. Por ejemplo, la probabilidad en este caso de que salga un hijo albino de 4 va a ser entonces n factorial, siendo n el número de eventos posibles, en este caso 4 hijos, ¿sí? Es n factorial. P va a ser la probabilidad de que el niño, del evento que nosotros queremos ver, que en este caso que el niño sea albino. Q, por el otro lado, va a ser la probabilidad de que sea el evento que nosotros no queremos, en este caso el niño pigmentado o sin albinismo. Y van a estar elevados a el número de hijos, en este caso el número de eventos que se está solicitando. En este caso, si son 4 hijos, ese va a corresponder a 1 porque es un hijo albino. Por lo tanto, esa es la probabilidad de que el hijo sea albino elevado al número de niños albinos que nosotros queremos. En el caso de Q, va a ser algo bastante similar. Va a ser la probabilidad de que salga no albino, o sea, pigmentado, elevado al número de veces, que en este caso son los 3 hijos. ¿Sí? Y eso se va a dividir por las probabilidades, o sea, los eventos, ¿cierto? S factorial, que en este caso va a ser 1, y por el T que habíamos mencionado recién, que va a ser 3 factorial. Si no están acostumbrados o no entienden lo que es factorial, yo ya lo resolví el ejercicio, ¿sí? Para que lo tengamos más claro. Factorial va a ser la multiplicación desde el número n hasta 1. Por lo tanto va a ser 4, ¿cierto? Por 3, por 2, por 1. Multiplicado por un cuarto elevado a 1, ¿cierto? Que sigue siendo un cuarto. Y por 3 cuartos elevado a 3, que es 27 partido por 64.
Esto todo partido por 1 factorial, 1 por 3 factorial, 3 por 2 por 1. Si nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a tener que 24 por 27 partido por 256 partido por 6. Al resolver esto, tenemos el mismo resultado que habíamos obtenido en el ejercicio anterior. 108 partido por 256. Por lo tanto, les invito, chicos, a que prueben ambos ejercicios. Pruébenlo, si les gusta hacer la fórmula, realicen la fórmula, pero también resuélvanlo de la manera que les indiqué anteriormente. ¿Ya? Esta es la forma de realizar el ejercicio 8. Por lo tanto, ahora lo que ustedes tienen que hacer es realizar el C y el D por su cuenta, y si tienen dudas las revisamos el próximo viernes. Saludos, chicos, que estén muy bien. Nos vemos.